estamos en la sesión 19 del taller de trabajos en cristal técnica Tiffany's y hoy vamos a realizar varias actividades sobre nuestra dama Juana. Tenemos por un lado que dar color a las texturas, pegar los estallos que hemos repujado, echar el craquelador y aplicar pintura en los altos y aplicar papel en las piezas que hemos blanqueado para empapelar. Vamos a planificar el trabajo, a ver lo que nos interesa hacer. En primer lugar, yo creo que lo primero que voy a hacer va a ser aplicar el craquelador, porque tenemos que dejarlo secar un mínimo de 20 minutos o media hora, para después aplicar la pintura encima. Yo voy a hacer una pieza de cada una de estas técnicas y a lo largo de la semana pues procederé a completar todos los huecos para tenerla preparada en la siguiente sesión para ya darle remate. Estoy pensando que antes de darle el craquelador voy a hacer una cosa que es importante, que es lijar un poquito la textura. Voy a hacerlo antes porque eso va a soltar polvillo y para que no se nos pegue el polvo en el craquelador vamos a hacer, voy a poner un papel debajo para recoger el polvo. Realmente no tiene la textura no tiene mucho grosor y no tiene muchos picos. Bueno, pasamos la mano y si nos encontramos con alguna zona que pica es la que necesitamos pulir un poquito. Por ejemplo, aquí tenemos como dos piquitos, sencillamente con un taco de lija de grano medio o con un papel de lija pasamos así en redondo muy suave, lija muy bien, y lo que tenemos es que matar esas piezas que enganchan, pues para evitar que en el futuro ahí se nos enganche en los trapos, se nos suelte polvillo. Entonces, bueno, sencillamente vamos a lijar suavemente, cepillamos bien y volvemos a tocar hasta que encontremos que la pieza no nos engancha. Lógicamente tiene volumen, pero es un volumen muy suave. Vale, esta estaría. Esta de los dedos teóricamente tendría que tener menos pico que aquella, porque es todo más redondeado. Vale, está bien. Pero este peinado también al principio y al final, veis que esta textura la he hecho esta semana. Lo que he hecho ha sido peinarla con un peine, con un peine de pues un poquito separadas. Ya veis el efecto rayado que ha hecho. Y la que más grosores tiene para pulir es esta, que lo que he hecho ha sido con la misma espátula con la que lo he echado, lo he así como palmeado y queda el efecto un poco de lo que sería el picado de una pared. Entonces, bueno, eso claro, hace piquitos. Lo que tenemos que hacer es matar la parte alta del pico. Bueno, suficiente. Recogemos el polvo en el papel para que no nos quede en suspensión o encima de la mesa y nos manche alguna de las piezas que vamos a trabajar. Bueno, y una vez que tenemos esto, a pasarle un trapito a todo él por si quedaran alguna otra pieza. Y lo que os digo, voy a echar el craquelador. Bueno, yo voy a intentar hacer, habéis visto las pinturas, como las he aplicado, el colorido que le he puesto. Lógicamente la más llamativa es esta que está sobre la plata. Lo he hecho así a propósito para que vierais cómo la plata potencia los colores, pero es el colorido que a mí menos me atrae para el conjunto de lo que yo quiero hacer. Me gustan más estas tonalidades así más apagadas, como más envejecidas. Entonces luego voy a envejecer esta zona y va a amarillar un poquito, con lo cual tengo que contar con que estos colores van a quedar más apaciguados. Voy a jugar entonces un poco en la gama de los verdes, los marrones, los piedra, los calderas. Vamos a dar craquelador, a ver, algo que no nos moleste para luego hacer pintura. Por ejemplo, vamos a echar craquelador en esta pieza. Bueno, pues con un pincel, a mí me gusta más plano, pero bueno, pues el pincel puede ser como queráis. Yo la voy a aplicar, el craquelador, todo en horizontal, todo en el mismo sentido.
En este caso es horizontal, o sea, adoptaría un criterio, porque luego voy a aplicar la pintura en ese mismo sentido. Se puede aplicar o bien con esponja, que en este caso no nos interesa porque con la esponja vamos a manchar todo lo de alrededor, o bien con pincel. Yo lo voy a aplicar a pincel, y al aplicar a pincel se puede aplicar en el mismo sentido en el que se aplicó el craquelador, que es lo que yo voy a hacer, o en sentido contrario. Queda más bonito el que va en el sentido del craquelador, porque craquela a lo largo, y por eso, bueno. Y dentro del desigual que queda el craquelado siempre, es el que hace un craquelado, digamos, más armonioso. Por eso no hago el de la contra. También se podría dar a pinceladas, aunque no es una práctica habitual. Yo voy a haceros lo que se hace más habitualmente, porque considero que es el más bonito, junto con el del esponjado, que en este caso no lo hago, por lo que os comento. Si esto lo hubiera hecho antes de, imaginaros, de colocar el plomo, no habría problema, pero es que ahora, tal como está con la esponja, es realmente complicado. Lo peino bien, pero lo dejo, bueno, que tenga una capita, que no sea excesivamente fino, pero tampoco puede ser tan grueso que nos descuelgue. Y limpiamos el pincel en agua y lo dejamos, ya os digo, el fabricante recomienda mínimo 25 minutos aproximadamente, este en concreto es de la marca Chopo, de media hora a 45 minutos mínimo. Por encima de eso, lo que queráis, podríais dejarlo secar totalmente. Lo único que va a ocurrir es que cada vez el craquelado va a ser menos marcado. Bueno, después de aplicar el craquelador, lo siguiente que tenemos que hacer es pintar las texturas, pegar el estaño y pegar los papeles. Voy a pegar los papeles porque el estaño tarda un poco más en cuajar. Entonces voy a pegar los papeles. Voy a explicaros antes de nada, aunque no voy a colocar ese papel porque es el que peor acceso tiene, voy a explicaros los patrones. Yo ya he seleccionado aquí los papeles que voy a utilizar, he sacado un patrón en papel de cada pieza y he seleccionado los papeles que voy a utilizar en cada uno de ellos. Bueno, en el número 4, que es este que está aquí abajo, es el más complicado de todos, por eso lo he puesto abajo, por si acaso no queda perfecto, pero bueno, quería haceros la muestra para que supierais. El patrón aquí, por la curvatura que tiene la pieza aquí abajo, lógicamente hace como vuelos, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido marcar primero los contornos y luego lo que he abierto son, con la tijera, pues lo que me ha pedido, distintos cortes, porque el papel que vamos a usar va a tener que llevar esos cortes para que asiente medianamente bien. ¿Veis? Que ahí llevaría un corte, esto montaría ahí, esto montaría un poquito sobre este, y este montaría un poquito sobre este. Os explico esto en el sentido de que cuando elijáis un papel para estos huecos que son complicados, pues os vayáis a un papel en el que esos cortes no queden especialmente feos. Quiero decir, en mitad de una cara haría muy feo llevar esos cortes. Yo por eso me he decantado para ese trozo, por este papel, que son partituras, que además viene el papel con partituras montadas en distintas posturas, con lo cual no creo que vaya a llamar la atención el efecto. Ahora mismo no voy a colocar ese papel porque el craquelador está justo enfrente, bueno, me puede dar problemas. Con lo que voy a colocar este de aquí, es uno de los fáciles, pero lo que os comento, en cualquier caso, este es el número 2, es que los tengo numerados, es este de aquí. En cualquier caso, siempre que llevéis, mirad, este que va aquí arriba, por ejemplo, también, como coge la curva de arriba, este tiene el corte distinto, el problema contrario. Allí se menguaría y aquí abre. Le he abierto ahí una pieza y ves que falta como un poquito de material en el corte. Yo cuando saque el patrón tengo que sacarlo con esa abertura, un poquito mayor, para luego poder jugar con el papel. Y en caso de que nos pudierais hacerle cortes, lo que haría sería, a propósito, hacerle cortes al papel. Es decir, podría dividir esto, por ejemplo, en 3 trozos de papel y empatar el papel a propósito, que se quedara bien
la pieza ahí bien ajustada. Bueno, para pegar el papel podéis utilizar o medium de decoupage o alquil ligerito. Si son papeles de arroz, va directamente por encima. Y si es un papel más grueso, aunque en estas zonas con curvas no aconsejo nunca que sea excesivamente grueso, pero si es un poquito más grueso, lo que tenéis que hacer es darle al papel por la parte de atrás la cola de decoupage y luego ponerla encima. O tenéis otra posibilidad, que es utilizar el mistión al agua, que es el mismo producto que hemos utilizado para colocar el pan de oro, el pan de cobre. Bueno, como lo hemos utilizado para eso, vamos a utilizarlo para pegar el papel, para que veáis que tiene más usos. Lo aplicamos exactamente igual que en el pan de oro o en los panes, vaya. Lo damos bien estiradito. Hombre, en este caso no tiene tanta importancia el que esté estirado bien, porque los rayonazos que puede dejar el mistión en el papel no se van a notar como se notan en los paneados. En los paneados hay que trabajarlo muchísimo, porque cualquier grosor que tenga la propia cola va a quedar reflejada en el paneado. Bueno, voy a aplicar entonces esto, limpio el pincel con agua, y mientras eso se pone mordiente, ya veis que yo en el patrón, aparte de numerarlo, que era el número 2, le he puesto una flecha como había hecho en las piezas de estaño, para saber que va en esa postura. Y dentro de lo que es el papel que yo voy a usar, este es un papel de arroz muy finito, pues voy a elegir la zona que me interese. No, me voy a ir a esta que es amarillenta, que no aparezca entera, por ejemplo. Y las letras, ahí, tiene como unas hojas de acebo aquí, voy a ignorarlas para que no parezca navideño. Bueno, y con un lápiz marco un poco por encima del patrón, bueno, un poco generoso, dejo como medio centímetro, un poco menos, como unos milímetros alrededor, para cortar el papel. Y vengo con las tijeras a cortar. Voy a intentar estropear el papel lo menos posible, porque me va a servir para otros proyectos. Bueno, ya tenemos el papel de arroz recortado. Compruebo antes de llevarlo allí que tengo un poquito más todo alrededor. Bueno, ya está mordiente el mistión. Y vengo directamente y coloco. Bueno, voy a tumbarlo un poquito, con cuidado. El papel no es como en el pan de oro, es reposicionable, quiero decir, mientras yo no lo aplaste voy a poder levantarlo. ¿Veis? No rompe como le pasa a los paneados. Vale. Bien, una vez que he decidido el sitio que me interesa, voy del centro hacia afuera, aplastando. Si se forma alguna arruga, tampoco los papeles de arroz en concreto traen como si fueran unos hilos, con lo cual parecería un hilo. Lo único que hay que mirar es que esa arruga quede bien promediada. Y si va a sacar muchas, ¿veis? Yo voy a hacer aquí una en el medio y me va a formar arrugas, pues lo que voy a hacer es promediarlas para que no queden todas en el mismo sitio. Bueno, con la uña o con un aplanador, con cualquier pieza que no corte, marcamos bien al plomo. Y antes de cortarlo vamos a endurecer este papel. El endurecimiento lo vamos a hacer o con un medium de decoupage o con un alquil, una cola blanca. Bueno, cualquiera de esas cosas nos va a servir. Lo que va a hacer es endurecer un poquito el papel con el mismo pincel del mistión, que esté bien limpio. Bueno, pues lo voy, digamos que a barnizar, es protegerlo.
Muy importante, no salirnos de lo que es el bordillo que nos crea el plomo adhesivo, porque se nos pegaría, esta cola atraviesa el papel. Por eso os decía que siendo papel de arroz, otra forma de pegarlo sería colocar e ir por encima estirando con el medium de decoupage. Para esas que es una superficie así curva, cuesta trabajo poder atender a aguantar el papel y a plastificarlo. Bueno, otra pieza que tenemos secando. En cuanto esto seque, con un bisturí bien afilado o con un cúter cortaríamos todo lo que es sobrante de papel. Limpiamos el pincel. Bien. Siguiente paso. Vamos a pegar un estaño. Bueno, pues vamos a pegar un estaño, por ejemplo, este de aquí. Estoy buscando una zona que no me interfiera ni con el craquelado ni con esto. Para pegar el estaño voy a deshacerme ya del patrón número 2 para no liarme. Tengo aquí las piezas de estaño también que había preparado en la sesión anterior. El que voy a poner es el número 3, que es este. Bien. Yo he hecho todas las piezas, las he colocado encima, las he recortado y ya veis que he dejado como 2-3 milímetros todo alrededor. Por lo mismo que en el papel. Luego voy a recortar el exceso. Lo vamos a pegar con cola de contacto. Yo tengo aquí esta cola de contacto, nos serviría Supergel, cualquier cola de contacto. Voy a coger un papel para aplicar la cola de contacto encima del estaño y la voy a aplicar, se puede aplicar incluso con el dedo. Bueno, antes de nada confirmo que está bien, o sea que tengo bastante estaño. Yo ya lo había confirmado antes, pero bueno, ahí. Y yo lo voy a aplicar con una paleta, se puede aplicar con el dedo. Hombre, con un pincel no lo recomiendo porque el pincel de la cola de contacto sí que se limpia fatal. No, ni con disolventes somos muchas veces capaces de conseguir que quede bien limpio. Lo que sí os digo, es importante que lleve cola de contacto en toda la superficie y que tampoco la deis muy estirada, porque ya os comenté el otro día que es la propia cola de contacto la que nos va a servir de relleno para la poca altura que tiene. Entonces, bueno, ahora estoy rellenando bien la zona del centro, porque a los laterales no quiero llegar con tanto material para que no rebose. Y bueno, y después ya estiro un poquito hacia los laterales, sabiendo que ha llegado bien a todas partes. Aquí parece que falta otro poquito. Ya sabéis, si la habéis utilizado, que la cola de contacto tiene un olor fuerte, así que intentar hacerlo en algún sitio ventilado. Bueno, la cola de contacto, como su propio nombre lo indica, funciona por contacto, con lo cual hay que echarla también en la... Voy a ver si lo puedo apoyar, si no tengo nada en ese lado. Habría que echarlo también en la superficie de pegado. Podríamos aplicarlo, lo que os digo, con el dedo, con un pincel que fuéramos a desechar, o tenemos la opción de colocar la pieza que ahora está con cola de contacto, la ponemos encima, la movemos un poquito, retiramos y esperamos unos segundos a que se ponga mordiente, tanto la que ha quedado en la zona del garrafón, o sea, del agua de majuana, como la que está en el estaño. Bueno, parece que la pieza ya está un poco mordiente, así que vamos a proceder a colocarla. Tenéis que tener cuidado de no aplastar el dibujo, Así que con cuidadito venimos colocando. Con el dedo vais reafirmando, pero sin posar mucho
sin posar con mucha fuerza para que no nos aplaste. Ya os digo que nos está rellenando realmente la cola de contacto. Entonces, bueno, hacemos ahí una aproximación. Yo voy a coger un buril, el de teflón que tenía un poquito de punta, para ir buscando dónde está el remate del... Claro, en el papel se nota muy bien, pero aquí en el estaño no encontramos con tanta facilidad el plomo. Mirad, bueno, o con la mano o con un buril de bola pequeñito vamos punteando alrededor buscando el remate, con lo que mejor os arregléis, con el aplanador del... Bueno, sí, quizá el aplanador del plomo es el que nos marque mejor la forma, puede que sí. Bueno, vais buscando el mecanismo que queráis. Esto sí que lo podéis hacer sobre la marcha, quiere decir, no tenéis que esperar porque... Bueno, porque la cola de contacto enseguida hace efecto. Bueno, vengo por aquí y hago lo mismo. En esta parte de arriba lo ajusto como puedo. Esta parte no va a tener que llevar ni cortes. Eso también va a hacer que se nos salga un poquito del exceso de la cola. Lo limpiamos sobre la marcha porque luego si no habría que echarle disolvente y tenemos que tener mucho cuidado de con el disolvente no despintar. Aquí en este caso, por ejemplo, las colores de las lacas de bombillas, y si nos cae la cola de contacto, también nos llevaría las lacas de bombillas, La cola de contacto lleva acetona en la composición normalmente o disolvente. Bueno, está totalmente marcado. Como está totalmente marcado, vengo con un bisturí, apoyo y vengo con cuidado, no vaya a ser que corte donde no debo, ajustando al plomo adhesivo. Veis que voy despacito, para no pasarme. Vale. Levanto. Vuelvo a aplastar un poquito para que quede bien pegado y con un trapo, ahora antes de que seque más, quito los restos que tengo de cola de contacto, que lo que van a hacer es embolar, o sea, va a formarse como una bola. Bueno, pues hay que quitarlo en este momento. Ya os decía que por este lado no había que cortar nada, había quedado ajustado. Vamos a cortar el piquito este de aquí. Y lo mismo, quito el pegamento que quedara encima del plomo y vamos a rematar la parte de abajo. Bueno, este primer tramo lo retiro. Con el trapo lo retiro y lo retiro hacia el interior del estaño para que no se me estropee la laca de bombillas. Si estuviera al lado pues una pintura al agua no le pasaría nada, En este caso es porque la laca de bombillas sí que me la puede alterar los restos que tiene de disolvente. Vale. Y corto este trocito, aplasto bien para que quede bien pegado y lo mismo hacia lo que es el interior del estaño. Vale, ahora con el trapo limpio y ajusto bien para que queden todas las esquinas bien encajadas. Bueno, ese es el efecto de un estaño repujado con placa en nuestra damajuana. Recogemos restos de estaño, comprobamos si está
Ya seco el papel, no, todavía le falta un poquito, vamos a dejarlo secar un poquito más y lo que voy a hacer mientras tanto va a ser aplicar un color a una de las piezas. Voy a echársela, por ejemplo, a esta de aquí arriba. Bueno, tengo que contar con que aquí voy a tener estaño. En este lateral tengo cobre. Arriba también voy a tener estaño. Y aquí tengo este colorido que lo voy a amarronar, ya os lo dije antes. Con lo cual, aquí necesito darle un color un poco más alegre. Me voy a tirar a un tono verdoso, para que tenga un poquito más de viveza. Porque ya os digo, me gustan mucho los tonos tierra, pero en este caso está un poco rodeado. Bueno, voy a tirarme a un tono verdoso. Esto sencillamente con pintura al agua. Aquí tengo un verde medio, me parece excesivo, con lo cual le voy a echar un poquito de marrón para que quede un poquito más apagado. La elección de los colores va a criterio vuestro, lógicamente. Bueno, me gusta más este tono así un poco más seco para las mezclas que yo quiero de tonos aquí. Como además tenemos que contar, va a ir envejecido, con lo cual también va a oscurecer un poquito. Casi le voy a echar una gota de amarillo para avivarlo un poco, pero no en la gama tan intensa como tenía antes. Vamos a... Dentro de esta... A ver, que esto está sin batir. Lo que vamos a hacer al echarle amarillo a la mezcla es aclarar. Pero como estaba amarronado el fondo con el tono que le dimos, bueno, ya ha bajado la intensidad, porque el problema que tenía el verde original es que era un poco intenso. Ahora mismo lo que he hecho con el amarillo es aclarar. Bueno, y sencillamente pintamos de hecho, quiero decir, pintamos la parte alta de la textura, tanto como los huecos que hemos dejado. En este caso, si recordáis, lo habíamos hecho con el rabo del pincel, habíamos hecho este acanalamiento. Bueno, si hay alguna pieza que está encima del plomo, lógicamente esas las tenemos que quitar. No las pintamos porque si las pintamos las endurecemos aún más. Y vamos aplicando el color. Habría que darle un par de manos. Normalmente con una mano no es suficiente. Porque aunque ahora parece que cubre muy bien, cuando vaya secando va absorbiendo la textura, la pintura, y empiezan a salir puntitos del color, en este caso del crema que tenía la textura. Cuando el otro día os decía que se podía teñir la textura, por ejemplo, a esta intensidad nunca podríamos llegar, porque para conseguir este verde en textura tendríamos que echar una cantidad de pintura que no haría que nos haría que la textura descolgara y no quedara firme. Por eso teñimos la textura cuando queremos colores claritos o pasteles y contando con que se suman al blanco de la propia textura. Es decir, el blanco de la propia textura pigmenta la mezcla, con lo cual los colores van a ser siempre apastelados. Ya veis, yo me arreglo fenomenal con el pincel plano, me parece que ajusto muy bien, pero eso es a gusto vuestro. El que prefiera trabajar con pincel redondo, bueno, remato esta mano y dejamos secar esta primera mano de la pintura que estamos dando sobre la textura y dejamos secar un poquito más el craquelador y el medium de decoupage del papel, y cuando eso esté seco volvemos para seguir sobre ello. Bueno, ha secado la pintura, como os decía, si os podéis fijar, hay algunas zonas donde han salido claros. Por eso os decía que vaya, con una mano era prácticamente imposible. Entonces lo que voy a hacer ahora es con un bisturí quitar las piezas que están montando un poquito encima del
del plomo, las limpio bien y si tienen continuidad en el trozo, lo que hago es cortar primero y luego raspar. Quiero decir, no raspo directamente porque me podría llevar parte de lo que está en el hueco que quiero la textura. O sea, primero corto y mira, como en este caso puede que la textura ya rompa directamente la que estaba encima del plomo y ya desaparece. Y aquí en este lateral lo mismo, quito el grosor, un poquito también aquí arriba. La textura se quita con bastante facilidad, no es problemática. Bueno, y antes de dar la segunda mano a esa pieza, vamos a dar la segunda mano al verde. El craquelador ya está también un poco preparado para ello. Voy a cortar el papel que también ha secado. Bueno, con un bisturí, eso sí, que esté bien afilado, ¿eh? Estoy mirando si este mío precisa ya cambiar la cuchilla. Bueno, de momento parece que va. Cuanto más fino sea el papel, más afilado debe estar el bisturí, para que no lo arrastre. Aquí parece que quiere arrastrar un poquito, porque cuando tiene muy poco que quitar, cuesta más trabajo. Os digo un bisturí, serviría también un cúter bien afilado, ¿eh? Es por costumbre, yo como utilizo mucho el bisturí, pero vaya, lo que necesitáis es una cuchilla que corte. Bueno, está levantando bien. Es importante para que levante bien que no hayamos pasado el medium de decoupage por encima del plomo, lo que os decía antes, porque si no, al ser tan fino, digamos que casi se integra en el plomo, y para quitarlo solamente lo podríamos hacer raspando suavemente encima del plomo. Poquito a poco para que no quitemos más de lo que queremos. Va a llevar una segunda mano de cola de decoupage, pero ahora que está ya recortado, y luego va a llevar barniz, ¿eh? Entonces ahora, siguiente paso, vamos a dar la segunda mano del verde a la textura. Voy a darle el medium de decoupage al papel y por último voy a echar la pintura encima del craquelador para que quede secando y no andar tocándolo. Bueno, quito los restos de papel, no se nos vaya a pegar con lo que tenemos por aquí. Entonces vamos a aplicar la segunda mano del verde. Lógicamente ya no tenemos que ir con tanto cuidado como la primera, quiero decir, ya vamos a ir cubriendo más que nada donde veamos la calva y los sitios donde hemos retocado. Contar con que va a llevar una pátina de envejecido en las juntas con el estaño, con lo cual, perdón, con el plomo adhesivo, con lo cual tampoco, si nos queda algo sin tapar, lo va a tapar en la pátina que utilicemos, ¿eh? Vamos a intentar dejarlo lo más aproximado todo ello posible al canto, pero esas pequeñas imperfecciones sí que es verdad que la pátina que le vamos a dar de acabado nos las disimula. Si no fuerais a patinar porque no os gustara el efecto del envejecido, pues entonces sí, claro, tendríais que ajustar totalmente. Voy a rematar bien este lateral, que es el que había levantado más juntas. Bueno, y lo miramos un poco al trasluz, le doy una mano general en la parte alta para intensificar el color
Y esto está también. Entonces, lavo el pincel muy bien, muy bien, muy bien, que no tenga restos de pintura verde, porque voy a dar el medium de decoupage encima del papel. Y lógicamente necesito que no me tiña en verde. Bueno, directamente al medio y bien otra vez a las juntas para que no despegue. Ahora que hemos recortado, ajustamos bien al plomo, otra vez al plomo adhesivo, para que no nos levante el papel. Ya os digo que también va a llevar barniz al agua encima, pero bueno, ahí lo que hacemos es intensificar el pegado, digamos, y el plastificado del papel. Bueno, eso está. Y ahora lo que te vamos a decidir es el tono que le vamos a poner al craquelado. Tengo verde aquí, tengo plata aquí, tengo el papel que da en ese tono, bueno, blanquecino amarillento. Esto vamos a amarronarlo. Aquí abajo tengo el muestrario, digamos, de colores que he hecho sobre el cobre, para que vierais que todo el colorido que nos sacan los colores casi base de las lacas de bombillas. Y yo creo que inglés, vamos a tirarnos al rojo inglés. Lo voy a aligerar un poquito con una gotita de nada de amarillo para ponerlo un poco más vivo. Vamos a ver la mezcla que nos da. Creo que un poquito más de amarillo para que a naranja, que quede más tirando a un naranja quemado, más al color cobrizo pero oscuro. Lo veo todavía un poco intenso. Voy a darle un poquito más y le voy a echar aquí un color albero que tiene un poco de blanco en la composición, para que me lo apastele un poquito. Vale, sí, esta gama que está aquí parece que son iguales, pero no lo son, Si os pongo una gota de este encima del otro, lo que veis es la diferencia de intensidad de brillo. Este es un tono más, un terracota muy rojizo, pero más terracota. Bueno, limpio el pincel para no llevarlo con mucha cantidad de pintura de mano. Bien, sobre el craquelador no podemos retocar, entonces tenemos que intentar hacerlo de una pasada, y de no ser de una pasada tenemos que dar como pinceladas. Voy a venir ahí y voy a hacer una pincelada hasta aquí, y voy a traer una pincelada del otro lado hacia allá, y relleno, pero no se me ocurre pasar por encima de la que ya tengo hecha. Vengo al lado, voy dando como pinceladitas sueltas y voy rellenando un poco los huecos que me queden, pero sin tocar lo que ya tengo con color, porque lo que tiene el craquelador es que, aunque tarda en craquelar totalmente pues 24 horas, empieza a craquelar prácticamente en el momento, con lo cual rompo ese efecto de craquelado si repaso por encima. Voy dando como pinceladitas sueltas. En este caso, hombre, si tuviéramos un espacio liso, muy liso, pues me iría pinceladas más largas, pero en este caso tengo que trabajar un poco con el hándicap de que no puedo manchar ni el plomo adhesivo, ni tengo una superficie de trabajo muy larga. Entonces, veis que no estoy dando en horizontal, como en su momento di el craquelador. Veis que me ha quedado, por ejemplo, este trocito aquí. Voy con el canto del pincel y doy puramente donde no hay pintura. No se me ocurre dárselo encima de lo que ya tiene color. Vengo aquí con el canto del pincel, que es más estrecho, porque ya no me coge el pincel en plano. Vengo dando. No sé si se aprecia en el vídeo ahora, pero ya está craquelando. Y es lo que os digo, si yo a una pieza que está craquelando voy y le pongo pintura encima,
lo que hago es arrastrar el craquelador. Bueno, si lo manchamos un poquito, esto no deja de ser pintura al agua, después con un bisturí limpiaríamos en seco. ¿Veis? Que ya está empezando a abrir. Ya os comento que está como abriendo durante aproximadamente 24 horas. Vamos a dejarlo secar y limpiaríamos los cantos donde nos hayamos pasado. Estoy viendo aquí también un poquito. Lo que podamos quitar en el momento lo quitamos. Y lo que no nos queda para el próximo día con un bisturí. Y con el color, si tuviéramos que rectificar algo, rectificaríamos pequeños detalles. Bueno, me queda solamente por hacer una cosa de las que quería dejar hechas hoy, que es aplicarle un pincel seco a la textura. Voy a aplicar un pincel seco a contraste, que lo que va a hacer es marcarme un poquito los dibujos que le hemos hecho con el pincel. Vamos a dejar secar la pieza y en cuanto esté seca volvemos para aplicar el pincel. Bueno, está seco y lo que os comento, voy a hacer un color de contraste. Podría irme a un tono más claro o a un tono más oscuro. Yo me voy a tirar a un tono más claro, que siempre se ve más. Voy a coger ese mismo tono albero que hemos usado antes para aclarar el rojo inglés. Y con un pincel, eso sí que tiene que ser un pincel plano y de pelo duro. Es importante, o sea, algo que sea corriente, que el pelo sea bastante duro, y tenemos que utilizar un papel para descargarlo, casi como si fuera un estarcido. Cargo el papel, cargo el pincel, descargo en el papel, voy a cargar una segunda vez para que coja un poquito de material, y cuando ya casi apenas pinta, vengo aquí y suavemente, sin calcar, voy pasando por encima de la textura y me va a ir marcando tanto las marcas que yo he hecho con la parte de atrás del pincel, como las paletadas de la textura. Lo que hacemos es potenciar el dibujo de lo que hemos hecho. Lógicamente, lo que os comentaba, para ello necesitamos un tono de contraste. Podría ser un blanco, podría ser un negro. Ya os digo que luego lo voy a envejecer, con lo que tengo que contar con que esto que estamos haciendo ahora mismo se va a ver muchísimo menos. Es sencillamente, también cuando demos pátina a todo ello, lógicamente la pátina va a coger otro tono sobre el color albero que sobre el verde. Si nos gustara sin envejecer, podríamos dejarlo también sin envejecer. Yo como mínimo sé que voy a envejecerlas juntas. Pero me gusta darle ese efecto, que se note bien que es una textura. Bueno, potenciamos tanto como queramos. Tenemos que contar que el pincel seco, de la que lo damos, se nota mucho, pero luego va perdiendo intensidad. Entonces vamos a ir cargando, pero no se trata tampoco de cargarlo mucho de mano, Vamos subiendo la intensidad poco a poco. Las veces que necesite vamos dejando secar y vamos viendo el efecto. Bueno, más o menos ese será el efecto que yo quería darle, que se notara bastante tanto el cuadriculado o el rayado, como ya veis las paletadas de la textura. Bueno, pues nada, con esto tenemos trabajo para que a lo largo de la semana podamos avanzar en el proyecto. Espero haberos guiado en las técnicas y nos vemos la próxima sesión con el remate ya de nuestra Dama Juana. Un saludo.